La música del mariachi llenaba el salón cuando levanté la copa para brindar por nuestros 40 años de matrimonio, y en ese instante Ricardo se inclinó hacia mí y me susurró que no bebiera, que habían puesto algo en el vino. Al principio pensé que estaba exagerando. Después de todo, eran nuestros hijos quienes habían organizado aquella boda renovada, aquella cena familiar con flores blancas, luces doradas y la fotografía enorme de nuestro enlace colgada detrás de nosotros. Mateo sonreía como si estuviera presentando un proyecto exitoso, y Lucía acomodaba los centros de mesa con esa precisión fría que siempre la había caracterizado. Todo parecía perfecto. Yo estaba emocionada, con el corazón lleno de recuerdos del mercado, donde empezamos vendiendo mole y tamales, de la pequeña casa que levantamos ladrillo por ladrillo, de las noches en que apenas dormíamos para pagar la escuela de los niños. Ricardo volvió a apretar mi mano debajo de la mesa. Me dijo en voz aún más baja que había visto a Mateo hablar con el mesero justo antes del brindis, que algo no le había gustado en esa conversación. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de molestia y miedo. Le respondí que no desconfiara, que eran nuestros hijos, pero él negó con la cabeza y me pidió que no probara ni una gota. Miré la copa. El vino rojo brillaba bajo las luces. En ese momento noté que el mesero, el mismo que minutos antes había dejado mi copa frente a mí, pasaba junto a nuestra mesa y me observaba de reojo. Fue una mirada breve, pero suficiente para que algo se moviera dentro de mí. Levanté la copa a apenas unos centímetros y, sin beber, la volví a colocar en la mesa. Sentí que Mateo me miraba fijamente desde el otro extremo, como si estuviera esperando un gesto específico. Ricardo susurró que me agachara, que mirara debajo de la mesa. Fingí acomodar mi zapato y me incliné con cuidado. Entre los cables de sonido y el mantel largo, descubrí un portafolio marrón, grueso, demasiado visible para ser casualidad. Ricardo lo empujó discretamente con el pie hacia mí. Sentí un frío recorrerme la espalda. Tomé el portafolio y lo coloqué sobre mis piernas, escondido bajo el mantel. No lo abrí de inmediato. Solo vi en la portada mi nombre completo y algunas palabras impresas que me hicieron perder el aliento: incapacidad, poder legal, residencia privada. Cerré los ojos un segundo. No podía ser lo que estaba imaginando. Volví a levantar la vista y encontré a Lucía hablando con un hombre que reconocí como abogado de la familia. Él no estaba invitado a nuestras reuniones normales. Nunca había venido a Navidad ni a los cumpleaños olvidados que a veces pasábamos en silencio. ¿Qué hacía allí esa noche? Regresé a mi postura normal y sonreí cuando Mateo levantó su copa para agradecer a todos por acompañarnos en nuestra boda renovada. Dijo que éramos ejemplo de perseverancia, de amor, de negocio familiar sólido. Habló de herencia emocional y de legado. Cada palabra sonaba ensayada. Sentí que la sangre me golpeaba las sienes. Ricardo volvió a inclinarse y me dijo que no sonreía igual que antes, que tuviera cuidado. Abrí el portafolio con manos temblorosas, lo suficiente para ver la primera hoja. Era una solicitud para declararme con disminución de capacidades cognitivas. Decía que en los últimos meses yo había mostrado olvidos preocupantes, que necesitaba supervisión permanente. Abajo aparecía un borrador de poder legal para que Mateo administrara todos mis bienes, incluida la casa de 2 pisos y el taller que siempre estuvo a mi nombre. Más atrás había documentos de ingreso a una residencia privada en Cholula, con fechas tentativas y costos ya calculados. Me faltó el aire. Recordé de golpe cuando Lucía insistió en que me hiciera un chequeo de memoria el año anterior. Me acompañó a la clínica y yo firmé unos papeles sin pensar demasiado, confiando en que era rutina. Nunca vi los resultados. Mateo también había preguntado varias veces por el testamento, por la herencia, por si yo estaba segura de mantener el negocio familiar a mi nombre. Yo siempre respondía que todo estaba claro, que no había prisa. Ahora entendía que cada pregunta
había sido parte de algo más grande. Mientras yo leía, sentí un leve mareo. No había bebido el vino. Apenas había rozado mis labios con la copa para no levantar sospechas, pero la sensación estaba ahí, como una ola pequeña que amenazaba con crecer. Ricardo me miró con preocupación y me preguntó si estaba bien. Asentí, aunque por dentro me invadía una mezcla de traición y vergüenza. No por el dinero, sino por la intención. Me estaban convirtiendo en un estorbo, en una mujer incapaz que necesitaba tutela. Mateo anunció que después del brindis habría un momento especial para mí, que querían entregarme un regalo simbólico. Lucía se acercó con una sonrisa que ya no parecía tan dulce. Llevaba un bolígrafo elegante en la mano y me dijo que más tarde solo sería un trámite pequeño para asegurar que todo estuviera en orden, que era por mi tranquilidad. La palabra manipulación comenzó a formarse en mi mente como una verdad incómoda. Ricardo apretó mi muñeca debajo de la mesa y me pidió que no firmara nada, que fingiera sentirme mal si era necesario. Yo lo miré y por primera vez en muchos años vi en sus ojos no solo preocupación, sino miedo. Recordé las noches en que trabajábamos hasta la madrugada para pagar la escuela de Mateo y Lucía, los sacrificios, las veces que me quedé sin comprar ropa para ahorrar. Pensé en lo fácil que era para ellos hablar de incapacidad cuando yo había sostenido la empresa familiar durante décadas. El mariachi comenzó a tocar una canción que siempre nos gustó. Todos levantaron sus copas. Yo levanté la mía también, pero no la acerqué a mis labios. Sentí otra oleada de mareo, más fuerte, aunque el vino seguía intacto. Tal vez era el miedo, tal vez era la certeza de que algo oscuro se estaba desplegando frente a mí. En ese instante comprendí que aquella noche no celebraban nuestra boda. Celebraban el momento en que planeaban quitarme el control de mi propia vida. Y mientras todos brindaban por el amor y la familia, yo supe que tenía que decidir si seguía fingiendo que nada pasaba o si empezaba a defender lo único que aún era verdaderamente mío, mi dignidad. El aplauso todavía resonaba cuando sentí que el aire del salón se volvía más pesado que el vestido que llevaba puesto. Pues Mateo hablaba frente al micrófono con esa seguridad que siempre lo había acompañado en los negocios. Decía que después del postre habría un momento especial para mí, algo simbólico, algo que representaba la confianza y la unión de nuestra familia. Yo seguía con el portafolio escondido bajo el mantel, apoyado contra mis piernas. El vino permanecía intacto frente a mí, pero el mareo regresaba en pequeñas oleadas que me obligaban a respirar más lento. Ricardo se inclinó hacia mí y me preguntó en voz baja si podía caminar. Le respondí que sí, que solo necesitaba un momento. Lucía se acercó con una sonrisa controlada y me tocó el hombro. Dijo que no me preocupara, que todo estaba preparado con mucho cariño. Su mano estaba fría, demasiado firme para ser solo afecto. Me levanté despacio y dije que necesitaba ir al baño. Ricardo me acompañó de inmediato sin pedir permiso. Sentí las miradas siguiéndonos mientras cruzábamos el salón. El abogado que había visto antes se levantó ligeramente de su silla, como si estuviera listo para intervenir si algo salía del guión. En el baño privado del salón cerré la puerta con seguro. Me apoyé en el lavabo y miré mi reflejo. Mi rostro estaba pálido, los labios secos. Abrí el portafolio por completo por primera vez. El papel olía a tinta reciente. La primera hoja llevaba fecha de hacía 2 semanas. No era algo improvisado por impulso, era un plan. Leí despacio. Solicitud de declaración de incapacidad parcial por deterioro cognitivo. Describían supuestos olvidos, cambios de humor, dificultad para administrar bienes. Sentí un golpe en el pecho. Yo había llevado las cuentas del taller durante años. Ecus había negociado con proveedores, había pagado impuestos sin atrasos. ¿En qué momento me convertí en alguien incapaz? La siguiente hoja era un poder amplio para que Mateo administrara todos mis bienes,
casa, taller, cuentas bancarias. Más atrás, un contrato de ingreso a una residencia privada en Cholula, con fecha tentativa dentro de 3 semanas. Decía que era para garantizar mi seguridad y bienestar. Todo redactado con palabras suaves, casi cariñosas, pero con consecuencias firmes. Ricardo tomó los papeles y los revisó conmigo. Señaló una parte donde se mencionaba que los familiares más cercanos respaldaban la solicitud. Allí estaban los nombres de Mateo y Lucía como promoventes. También aparecía el nombre del médico que me había evaluado el año pasado cuando Lucía insistió en hacerme un chequeo de memoria, que sentí un hilo de rabia atravesarme el cuerpo. Recordé aquella consulta. Firmé varios documentos antes de entrar al consultorio. No los leí con cuidado porque confiaba. El doctor me hizo preguntas sencillas, recordar palabras, repetir fechas. Me dijo que todo estaba dentro de lo normal para mi edad. Nunca volví a ver resultados por escrito. En el portafolio había copias de esos supuestos resultados. Frases subrayadas fuera de contexto, recomendaciones de seguimiento interpretadas como señales de deterioro. Una narrativa construida con piezas pequeñas, acomodadas para sostener una historia que yo no había contado. Ricardo pasó a la última sección y allí vimos una hoja marcada con un separador amarillo. Decía que esa misma noche, ante testigos presentes, que yo otorgaría voluntariamente el poder legal para evitar conflictos futuros y proteger la herencia familiar. Abajo había un espacio amplio para mi firma y la fecha ya impresa. Me temblaron las manos. No solo querían que firmara, querían hacerlo frente a todos, bajo aplausos, como un acto de amor. Si yo me negaba en público, podrían insinuar que mi confusión confirmaba el diagnóstico. Si firmaba, perdería el control de todo lo que habíamos construido. Escuchamos que alguien tocaba la puerta del baño. Lucía preguntó si estaba bien. Respondí que sí, que solo me había mareado un poco. Ricardo me miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Dijo que ahora entendía por qué Mateo había insistido tanto en modernizar el negocio y en revisar el testamento meses atrás. Y recordé también cuando Lucía tomó fotos de mi credencial y de las escrituras diciendo que necesitaba actualizar datos bancarios. Nunca me entregó copia de nada. En el portafolio había una impresión de mi firma escaneada. No estaba en ningún documento oficial todavía, pero estaba ahí, lista para usarse si hacía falta. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solo miedo, era la certeza de que habían cruzado un límite invisible que yo jamás habría imaginado que mis propios hijos cruzarían. Ricardo me tomó el rostro entre las manos y me dijo que no firmaría nada esa noche, que saldríamos de allí como fuera. Respiré profundo. Guardé los documentos nuevamente en el portafolio y los cerré con cuidado. No quería que vieran que lo habíamos revisado todo. Teníamos que actuar con inteligencia, no con rabia. Me lavé la cara y acomodé el cabello y forcé una expresión serena. Cuando salimos del baño, el salón estaba en silencio expectante. Mateo sostenía el micrófono y sonreía. Dijo que ahora venía el momento más importante de la noche, un gesto que aseguraría que nuestra familia siguiera unida y protegida para siempre. Vi el bolígrafo en la mano de Lucía, vi al abogado acercarse discretamente con otra carpeta y entendí que cada paso estaba calculado. Ricardo apretó mi mano con fuerza y en ese instante supe que lo que ocurriera en los siguientes minutos decidiría no solo el destino de nuestra casa, sino el lugar que ocuparía yo en la vida de mis propios hijos. La sonrisa de Mateo brillaba bajo las luces del salón, mientras yo intentaba sostener la mía sin que se notara el temblor en mis labios. El micrófono amplificaba su voz y hablaba de legado, de continuidad, de cómo los hijos deben proteger lo que los padres construyen con sacrificio. Cada palabra me atravesaba como si hubiera sido escrita para convencer a los demás de algo que yo aún estaba procesando. Ricardo permanecía de pie a mi lado, firme, sin soltar mi mano. Mientras Mateo hablaba,
Mi mente empezó a retroceder, a buscar el momento exacto en que todo comenzó a torcerse. Recordé una cena familiar de hacía 2 años. Estábamos en la casa, en la mesa de siempre, con el mantel que usaba para Navidad. Mateo había preguntado, con tono aparentemente casual, si ya teníamos actualizado el testamento. Dijo que era importante, que a nuestra edad era mejor prevenir problemas futuros. Lucía asentía en silencio, revisando algo en su teléfono. Yo respondí que todo estaba en orden, que la casa y el taller estaban bien registrados, y que no había urgencia. Mateo insistió un poco más. Habló de herencia, de evitar conflictos entre hermanos. Ricardo intervino con calma y dijo que mientras nosotros estuviéramos vivos no había nada que discutir. Esa noche noté una sombra breve en el rostro de Mateo, algo parecido a impaciencia. Pensé que era ambición normal, ganas de crecer, de planear el futuro. No imaginé que aquella conversación era una pieza más en un plan. También recordé el día que Lucía me llevó a la clínica privada para hacerme un chequeo de memoria. Me dijo que era algo preventivo, que en el banco siempre les recomendaban a los clientes mayores tener estudios actualizados para evitar problemas legales más adelante. Yo acepté porque confiaba en ella. En la recepción me entregaron varios documentos para firmar. No los leí con detenimiento y pensé que eran consentimientos normales. El doctor me hizo preguntas sencillas: recordar una lista de palabras, repetir una fecha, dibujar un reloj. Al final me dijo que todo estaba dentro de lo esperado para mi edad, que no había nada preocupante. Cuando salimos, Lucía comentó que aún así era bueno tener constancia médica. Nunca me dio copia de esos resultados. Yo no pregunté, confié. En el salón, la música seguía sonando suave mientras los invitados escuchaban a Mateo. Vi al abogado acomodarse mejor en su asiento. Lucía sostenía el portafolio con naturalidad, como si fuera solo un accesorio más de la noche. Otro recuerdo se impuso con fuerza. Hace casi 1 año, Mateo me propuso registrar el taller como empresa formal a su nombre para optimizar impuestos y facilitar inversiones. Habló de crecimiento, de modernizar el negocio familiar. Yo le respondí que el taller estaba a mi nombre desde el principio, que así lo habíamos trabajado siempre Ricardo y yo, que no veía necesidad de cambiarlo. Mateo no gritó, pero su tono se volvió duro. Dijo que yo no entendía cómo funcionaba el mundo actual, que las cosas ya no eran como antes. Lucía intervino diciendo que no se trataba de quitarme nada, sino de proteger la empresa. Aquella palabra volvió a aparecer ahora en mi mente: proteger. Esa noche escuché a Lucía murmurar en la cocina que mamá ya no comprende los tiempos modernos. Me dolió, pero lo dejé pasar. Pensé que era impaciencia juvenil. También recordé cuando Lucía me pidió mi credencial y las escrituras para actualizar datos bancarios. Tomó fotos con su celular y dijo que era trámite interno. No volví a ver esos documentos en sus manos, pero tampoco dudé. En el presente, Mateo hablaba de unidad y de cómo quería asegurar que el patrimonio familiar estuviera bien administrado. Usó la palabra incapacidad con suavidad, como si fuera algo lejano, algo que podía pasarle a cualquiera con la edad. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Comprendí que todas esas conversaciones dispersas, esas preguntas insistentes, ese chequeo médico, las fotos de mis documentos, no eran hechos aislados. Eran piezas ensambladas con paciencia. El portafolio que había sostenido en el baño era el resultado final. Ricardo me miró buscando en mis ojos una señal. Yo asentí apenas. Ya no tenía dudas. No era una preocupación sincera por mi bienestar. Era un intento claro de tomar el control antes de que yo pudiera defenderme. Mateo anunció que ahora quería pedirnos algo pequeño. Era un gesto simbólico para formalizar la confianza familiar. Invitó al abogado a acercarse. Algunos invitados comenzaron a aplaudir sin entender del todo.
Sentí una mezcla de vergüenza y claridad. Vergüenza por haber ignorado las señales durante tanto tiempo. Claridad porque finalmente veía la verdad completa. No fue esa noche cuando empezó la traición. Había comenzado mucho antes, en pequeñas frases, en preguntas aparentemente inocentes, en decisiones tomadas sin consultarme. Respiré hondo y sentí que el mareo regresaba con más fuerza. No sabía si era por el estrés o por algo más. Miré a Ricardo y comprendí que el momento de decidir ya no podía posponerse. Mientras Mateo extendía el bolígrafo hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, supe que lo que hiciera en los siguientes segundos definiría no solo mi patrimonio, sino mi lugar como mujer y como madre dentro de esa familia. El bolígrafo brilló bajo las luces del salón cuando Mateo lo extendió hacia mí con esa sonrisa ensayada que ya no reconocía como la de mi hijo. Escuché aplausos suaves, risas nerviosas, el murmullo de los invitados que no entendían del todo qué estaba ocurriendo. Lucía se colocó a mi derecha con el portafolio abierto sobre la mesa principal. El abogado dio un paso adelante como si se tratara de una ceremonia planeada con precisión. Sentí otra oleada de mareo, esta vez más intensa. Me apoyé en el borde de la mesa. Ricardo acercó su rostro al mío y en voz baja me dijo que era hora, que no dejara que me rodearan, que confiara en él. Mateo hablaba de tranquilidad, de evitar conflictos futuros, de dejar todo claro mientras aún estábamos fuertes. Usaba palabras suaves, pero cada una llevaba el peso de una decisión irreversible. Dijo que solo era una formalidad, que no cambiaba nada, que yo seguiría siendo la misma dueña de todo. Miré a Lucía. Su expresión era firme, casi impaciente. Me dijo que firmar era lo mejor para mí, que así nadie podría aprovecharse en el futuro. La ironía me quemó por dentro. El mareo volvió, esta vez acompañado de un leve zumbido en los oídos. Recordé la pastilla que había sentido suelta en mi bolsa minutos antes. No estaba segura de cómo había llegado allí, pero mi intuición gritaba que no era casualidad. Ricardo apretó mi mano con fuerza. Me susurró que fingiera sentirme mal, que no resistiera de frente, que rompiera el momento. Lo miré un segundo y asentí apenas. Dejé caer la copa al suelo. El vidrio se rompió y el vino se derramó sobre el mantel blanco. Te solté un pequeño gemido y llevé la mano a la frente. Dejé que mi cuerpo se inclinara hacia adelante, como si las piernas no me sostuvieran. Ricardo me sostuvo antes de que tocara el suelo. El mariachi dejó de tocar. El salón quedó en silencio. Escuché exclamaciones, sillas moviéndose, pasos apresurados. Mateo se acercó de inmediato y quiso tomarme del otro brazo. Dijo que me llevaran a un cuarto privado, que ahí estaría más cómoda. Su voz tenía un tono urgente que ya no sonaba a preocupación, sino a necesidad. Lucía tomó rápidamente el portafolio y lo cerró. Intentó mantener la calma frente a los invitados. Dijo que probablemente era el estrés de la emoción, que a veces yo me agotaba demasiado. Ricardo levantó la voz por primera vez en años. Dijo que no necesitábamos un cuarto privado, que yo necesitaba aire, de que nadie me tocaría más que él. Su firmeza sorprendió incluso a mí. El abogado se acercó con discreción y comentó que tal vez era mejor resolver el trámite antes de que me sintiera peor, para evitar malentendidos después. Sus palabras fueron como una confirmación abierta de lo que habían planeado. Sentí rabia detrás del mareo fingido. Me incorporé un poco y dije que no firmaría nada esa noche. Lo dije despacio, pero lo suficientemente claro para que quienes estaban cerca lo escucharan. Un murmullo recorrió el salón. Mateo intentó sonreír y explicó que yo estaba confundida, que solo era un gesto simbólico. Lucía añadió que mi reacción confirmaba lo delicada que estaba mi memoria. Esas palabras dolieron más que cualquier otra cosa. No era solo el intento de quitarme bienes,
Era la insinuación pública de que yo ya no era capaz. Ricardo me abrazó por los hombros y dijo que nos iríamos. Mateo intentó detenernos, argumentó que exagerábamos, que los invitados estaban preocupados. Yo mantuve la mirada firme y repetí que no firmaría nada. Caminamos hacia la salida entre miradas incómodas. El mariachi guardó silencio. Sentí el aire frío del exterior golpearme el rostro cuando cruzamos la puerta del salón. En el estacionamiento, apoyada en el coche, respiré hondo por primera vez en varios minutos. El mareo disminuyó. Ricardo me preguntó si podía caminar bien. Le respondí que sí, que el malestar se estaba pasando. Mateo salió detrás de nosotros. Dijo que estaba destruyendo a la familia, que no entendía la gravedad de la situación. Lucía permaneció en la entrada, observando desde lejos. Ricardo abrió la puerta del coche y me ayudó a subir. Mateo golpeó suavemente la ventanilla y dijo que hablaríamos con calma al día siguiente, que no hiciéramos un escándalo innecesario. No respondí. Sentí el celular vibrar en mi bolsa. Ricardo arrancó el motor sin decir nada más. Mientras el coche avanzaba hacia la salida, leí el mensaje que acababa de llegar. Decía que si no regresaba a firmar, las consecuencias serían irreversibles para todos. Apreté el teléfono con fuerza. Miré a Ricardo y supe que ya no podíamos volver a la casa como si nada hubiera pasado. Las luces de Puebla quedaron atrás, mientras Ricardo manejaba sin decir una sola palabra, y yo sentía que algo en mi pecho se desgarraba en silencio. No tomamos la dirección de la casa. En el primer cruce importante, Ricardo giró hacia la carretera que salía de la ciudad, y yo miré el retrovisor como si esperara ver a Mateo siguiéndonos, pero solo había oscuridad y faros lejanos. El celular vibraba una y otra vez dentro de mi bolsa. No lo saqué de inmediato. Me quedé mirando mis manos, todavía temblaban. El portafolio estaba sobre mis piernas. Era pesado. Más pesado de lo que parecía cuando estaba escondido bajo la mesa del salón. Ricardo habló por fin. Dijo que no podíamos volver esa noche, que si regresábamos intentarían encerrarnos en una conversación manipulada, que nos presionarían hasta que yo firmara por cansancio o por culpa. Asentí en silencio. Sentía una mezcla de tristeza y claridad. Tristeza porque estaba huyendo de mis propios hijos. Claridad porque sabía que quedarme sería peor. Saqué el celular y leí los mensajes. Al principio Mateo escribía que estaba preocupado por mi salud. Luego el tono cambió. Decía que había sido una mala interpretación, que todo era por mi bien. El último mensaje era más directo. Decía que sin mi firma perderían todo lo que habían construido y que yo sería responsable. Responsable. Esa palabra me dolió. Metí la mano en mi bolsa para guardar el teléfono y entonces la sentí. Una pequeña pastilla, redonda, blanca, suelta entre el forro y mis llaves. La saqué y la miré bajo la luz tenue del coche. Ricardo la vio y frunció el ceño. Dijo que era exactamente lo que había temido. Recordó que el mesero se inclinó demasiado cuando me sirvió el vino, que Mateo había estado observando con atención mi reacción. No sabía cómo había llegado esa pastilla a mi bolsa. Tal vez cayó del borde de la mesa, tal vez alguien la dejó caer a propósito. Pero su sola presencia confirmaba que no todo había sido imaginación. Pensé en el leve mareo que sentí antes de fingir el desmayo. Yo apenas había tocado el vino, pero había llevado la copa a mis labios lo suficiente para no levantar sospechas. ¿Y si era más fuerte de lo que imaginaba? ¿Y si planeaban que firmara sin plena conciencia frente a testigos sonrientes? Un escalofrío me recorrió la espalda. Ricardo dijo que debíamos salir de la ciudad esa misma noche, no solo por el intento de hacerme firmar, sino porque ahora sabían que habíamos descubierto el plan. No confiarían en que me quedara tranquila. Condujimos sin rumbo fijo durante casi una hora. Finalmente Ricardo propuso ir hacia Oaxaca. Allí vivía Teresa, una amiga mía de juventud
con la que aún hablaba de vez en cuando. No era familia directa, no estaba involucrada en nada. Podíamos pasar unos días mientras pensábamos qué hacer. Acepté. No tenía fuerzas para discutir otra opción. Entramos a una pequeña posada de carretera cerca de la salida hacia el sur. Pagamos en efectivo. El cuarto era sencillo, con paredes blancas y una cama que crujía al sentarse. Cerré la puerta y por primera vez desde el salón me permití llorar. No lloraba por la casa, no lloraba por el taller, lloraba por la palabra incapacidad escrita junto a mi nombre. Lloraba por el hecho de que mis hijos habían construido un expediente para declararme inestable. Ricardo me abrazó y dijo que lo sospechaba desde hacía meses. Dijo que había notado la insistencia de Mateo con el negocio, la manera en que Lucía hablaba de bancos y garantías. Yo le confesé que también había visto señales, pero que las ignoré porque no quería creer que la ambición pudiera superar el cariño. Abrimos el portafolio sobre la cama y revisamos cada hoja con calma. Las fechas coincidían con conversaciones pasadas. La solicitud estaba lista para presentarse ante un juez si era necesario. La residencia privada tenía presupuesto calculado y pago inicial señalado. Encontramos una nota pequeña al margen en uno de los documentos. Decía que era importante firmar antes del cierre de mes para asegurar condiciones favorables. Esa urgencia no tenía nada que ver con mi bienestar. Tenía que ver con dinero. El celular volvió a vibrar. Lucía escribió que el banco necesitaba resolver una situación pendiente y que mi firma era clave. Esa confirmación me dejó sin dudas. No se trataba de protegerme, se trataba de cubrir deudas. Ricardo apagó su teléfono. Yo dudé unos segundos antes de hacer lo mismo. Sentí que al apagarlo, no solo cortaba comunicación, sino un lazo invisible con mis hijos. Pero también entendí que mantenerlo encendido significaba dejar abierta la puerta al chantaje. Esa noche casi no dormimos. Hablamos de empezar de nuevo si era necesario. Recordamos cuando hace 40 años vivíamos en un cuarto pequeño alquilado y vendíamos comida en el mercado para juntar lo suficiente y comprar nuestro primer terreno. Ricardo dijo que si habíamos podido entonces, podríamos ahora. Yo sabía que ya no éramos jóvenes, que el cuerpo no responde igual, pero también sabía que la dignidad no tiene edad. Al amanecer volvimos a la carretera rumbo a Oaxaca. El cielo empezaba a aclararse y el aire era fresco. Sentí una claridad inesperada. No había bebido el vino, no había firmado nada, y no había permitido que decidieran por mí. Mientras el paisaje cambiaba y la ciudad quedaba lejos, entendí que esa huida no era cobardía. Era la primera vez en mucho tiempo que tomaba una decisión pensando en protegerme a mí misma. Apreté el portafolio contra mi pecho y miré el horizonte. No sabía cuánto estarían dispuestos a presionar para que regresara, pero tenía claro que ya no volvería a sentarme frente a ellos sin estar preparada para defender mi voz. El olor a café recién hervido en la cocina de Teresa fue lo primero que sentí cuando abrí los ojos en Oaxaca. Habíamos llegado al amanecer, cansados, con la ropa arrugada y el silencio todavía pegado a la piel. Teresa no hizo preguntas esa primera noche. Nos abrazó fuerte, nos dio un cuarto pequeño y dijo que hablaríamos al día siguiente. Ahora, sentada frente a su mesa de madera, y con una taza caliente entre las manos, por primera vez desde la fiesta, sentí algo parecido a seguridad. Ricardo estaba junto a la ventana, mirando la calle tranquila, como si necesitara confirmar que nadie nos había seguido. Teresa me observó en silencio unos segundos antes de preguntar qué había pasado realmente. Le conté lo esencial, sin dramatizar, sin exagerar. Le hablé del vino, del portafolio, de la solicitud de incapacidad, del poder legal, de la residencia privada. Mientras hablaba, escuché mi propia voz temblar apenas. Teresa negó con la cabeza. Dijo que había escuchado comentarios en Puebla, rumores sobre un proyecto inmobiliario grande
en el que Mateo había invertido casi todo. Al parecer, no salió como esperaba. Varios socios estaban molestos. Sentí que una pieza más encajaba en su lugar. Ricardo preguntó detalles. Teresa explicó que un primo suyo trabajaba en bienes raíces y que mencionó que el terreno que Mateo promocionaba tenía problemas legales. Nada definitivo, pero suficiente para poner en riesgo inversiones fuertes. Miré el portafolio que estaba sobre la mesa. Pensé en la urgencia por firmar antes del cierre de mes. Pensé en el mensaje donde Mateo decía que sin mi firma lo perderían todo. Ya no sonaba a frase dramática. Sonaba a realidad económica. Recordé también cómo, en los últimos meses, Mateo hablaba constantemente de oportunidades, de expansión, de la necesidad de capitalizar propiedades. Siempre mencionaba la casa como si fuera un activo disponible, aunque nunca lo dijo de manera directa. Teresa añadió algo más. Comentó que en el banco donde trabajaba, Lucía se escuchaban comentarios sobre créditos respaldados por propiedades familiares. No sabía detalles, pero dijo que había revisiones internas recientes. Sentí un peso distinto en el pecho. No era solo ambición, era desesperación. Ricardo abrió nuevamente el portafolio y revisamos cada hoja con la mente más fría. Las fechas coincidían con lo que Teresa estaba contando. La solicitud de incapacidad se preparó poco después de que Mateo anunciara su gran inversión. El poder legal estaba redactado con términos amplios, permitía administrar y disponer de bienes sin necesidad de consultarme. Encontramos un presupuesto detallado de la residencia privada. El pago inicial no era pequeño, pero junto a esa hoja había otra con proyección de venta de la casa y posible liquidez inmediata. No necesitaban protegerme, necesitaban convertir la propiedad en dinero. Una nota escrita a mano en el margen decía que era fundamental concretar antes de fin de mes para evitar penalizaciones contractuales. Esa urgencia no tenía nada que ver con mi memoria, tenía que ver con deudas. Sentí rabia, pero también una extraña claridad. Durante semanas me pregunté si estaba exagerando, si había malinterpretado intenciones. Ahora veía que todo respondía a un cálculo financiero. Ricardo dijo que la residencia era la forma perfecta de apartarme legalmente mientras ellos resolvían sus compromisos. Si yo estaba declarada incapaz y bajo tutela, cualquier decisión podría justificarse como protección. Pensé en Lucía, siempre tan ordenada, tan prudente. Recordé cuando me pidió fotografías de las escrituras diciendo que necesitaba actualizar datos para un trámite interno del banco. Nunca volví a ver esos documentos en sus manos. Ahora entendía que pudieron usarlos como referencia, quizá incluso como garantía informal. Me dolió más por ella que por Mateo. De Mateo siempre supe que era impulsivo. De Lucía esperaba límites. Teresa puso su mano sobre la mía y dijo que a veces el miedo al fracaso hace que las personas crucen líneas que jamás imaginaron cruzar. Yo asentí, pero dentro de mí sabía que el miedo no justifica convertir a tu madre en un obstáculo legal. Ricardo preguntó si pensaba regresar pronto. Me quedé en silencio unos segundos. Sabía que si volvía sin una estrategia clara, me envolverían en discusiones, culpas y promesas. Decidimos no responder mensajes por el momento. El silencio sería nuestra primera defensa. Ese día salí con Teresa al mercado local. Necesitaba caminar, respirar otro aire. Observé a las mujeres mayores vendiendo comida, frutas, telas. Muchas habían empezado de nuevo más de una vez en la vida. Me vi reflejada en ellas. Mientras regresábamos a la casa, mi celular vibró con insistencia. Lo encendí solo unos minutos. Había mensajes de Mateo pidiendo hablar urgente. Lucía escribió que la situación era más grave de lo que imaginaba y que necesitaban resolverlo en familia. Familia. Esa palabra ya no tenía el mismo sonido. Apagué el teléfono de nuevo. Miré a Ricardo y le dije que si algo estaba en riesgo, no era nuestra reputación,
Era el dinero que ellos habían comprometido. Esa noche, sentada en la pequeña sala de Teresa, comprendí que no huíamos solo de una firma. Huíamos de un plan que llevaba meses construyéndose a nuestras espaldas. Y por primera vez desde la fiesta, en lugar de sentirme víctima, sentí que tenía la ventaja más importante. Sabía la verdad completa. Pasaron 3 meses antes de que me atreviera a encender el teléfono de nuevo. Para entonces, Oaxaca ya no era un refugio improvisado, era nuestra rutina. Ricardo trabajaba como vigilante nocturno en un pequeño estacionamiento del centro y yo ayudaba en la fonda de una señora llamada Marta, mientras planeaba vender mi propio mole los fines de semana. No era la vida que imaginé a los 67 años, pero era tranquila. Nadie me pedía firmas. Nadie dudaba de mi memoria. Esa mañana estaba sentada en la mesa de Teresa cuando decidí encender el celular. Sentí el corazón acelerarse como si estuviera cometiendo una imprudencia. En segundos la pantalla se llenó de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes acumulados, audios. Los primeros mensajes eran de Mateo preguntando dónde estaba, diciendo que estaba preocupado. Luego el tono cambió. Escribía que estaba exagerando, que había malinterpretado todo. Más adelante aparecían frases más directas, diciendo que el banco necesitaba cerrar un trámite urgente y que sin mi firma no podían resolverlo. Lucía también escribió. Sus mensajes eran más fríos. Decía que mi reacción demostraba que no estaba pensando con claridad, que lo mejor era regresar y hablar con calma. En uno de los audios insinuó que tal vez mi confusión era parte del problema y que debían protegerme incluso de mis propias decisiones. Sentí un nudo en la garganta. No solo me querían convencer, estaban construyendo una versión donde yo era la mujer confundida que huía sin razón. Seguí leyendo. Encontré un mensaje reenviado por una prima. Mateo había escrito en un grupo familiar que yo me había alterado durante la fiesta, que me había sentido mal y que por eso estaba actuando de manera impulsiva. No mencionó el portafolio. No mencionó la solicitud de incapacidad. Solo habló de mi fragilidad. Eso me dolió más que cualquier deuda. Un día después recibí otro golpe silencioso. Mi nieta cumplió años y no hubo invitación. Me enteré por una fotografía que alguien publicó. Vi el pastel, las velas, la sonrisa de la niña. En los comentarios alguien preguntaba por mí y Mateo respondió que yo había decidido alejarme por orgullo. Navidad se acercaba y nadie habló de reunirnos. Por primera vez en décadas no sabía dónde estaría en esas fechas. Entendí que no solo estaban presionando por dinero, también estaban marcando distancia, aislándome. Una tarde, mientras ayudaba a Marta a preparar tamales, el teléfono volvió a sonar. Era Lucía. Dudé unos segundos, pero contesté. Su voz sonó cansada. Dijo que todo se había salido de control, que la situación financiera era delicada. Habló de compromisos, de plazos, de decisiones apresuradas. Evitó mencionar directamente el documento de incapacidad, pero cuando yo lo mencioné, guardó silencio. Le pregunté si de verdad pensaba que yo no era capaz de administrar mi vida. Tardó en responder. Dijo que no era eso, que solo querían asegurar el patrimonio familiar, que en el mundo actual las cosas eran más complejas. Le recordé que sedar a una madre para que firme no es protección. Escuché su respiración agitada al otro lado. Dijo que nadie quería sedarme, que estaba exagerando. Le hablé de la pastilla que encontré en mi bolsa. No respondió. Después cambió el tema y mencionó que el banco necesitaba regularizar una garantía. Ahí entendí que todo seguía girando alrededor de dinero. Al colgar, me senté en silencio. Ricardo me preguntó qué había dicho. Le conté. Él me miró con tristeza y dijo que estaban intentando voltear la historia para que yo regresara sintiéndome culpable. Esa misma noche, recibí un mensaje de Mateo diciendo que, si no colaboraba,
buscarían asesoría legal para proteger los intereses de la familia. La palabra juez apareció por primera vez en su discurso. Sentí miedo, pero también una firmeza nueva. Si querían llevarlo a un juez, te tendrían que explicar por qué intentaron declararme incapaz sin mi consentimiento. Decidí no responder más provocaciones. Bloqueé temporalmente algunos números, no por enojo, sino por salud. En los días siguientes empecé a planear mi propio puesto frente a la casa de Teresa. Compré una mesa plegable, utensilios sencillos, ingredientes básicos. Cuando preparé el primer mole por mi cuenta y vendí los primeros platos, sentí algo que no había sentido en meses: control. El silencio de mis hijos seguía pesando, pero ya no me paralizaba. Comprendí que la exclusión era parte de su estrategia. Si me aislaban emocionalmente, quizá volvería por necesidad. Una noche, mientras cerraba el puesto y contaba las monedas del día, pensé en todo lo que había perdido y en lo que aún conservaba. Perdí una casa que todavía no estaba oficialmente en riesgo, pero conservaba mi nombre limpio. Perdí la ilusión de confianza absoluta, pero conservaba mi voz. El teléfono vibró otra vez. Era un número desconocido de Puebla. Lo miré unos segundos sin contestar. Intuí que la calma no duraría mucho más. No contesté la llamada aquella noche, pero al día siguiente el mismo número volvió a insistir mientras acomodaba los recipientes de mole sobre la mesa plegable frente a la casa de Teresa. Respiré hondo antes de deslizar el dedo por la pantalla. Era una vecina de Puebla que me conocía desde hacía años. Hablaba rápido, con ese tono que mezcla preocupación y curiosidad. Me dijo que había escuchado cosas, que el nombre de Mateo estaba circulando entre inversionistas molestos, que la situación no era buena. No dio detalles exactos, pero mencionó discusiones fuertes en una oficina del centro y reclamos por dinero comprometido. Me agradeció por contestar y colgó casi sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Esa tarde Teresa confirmó algo similar. Un conocido suyo que trabajaba en el sector inmobiliario dijo que el proyecto donde Mateo había invertido no había obtenido los permisos necesarios y que varios socios estaban exigiendo respuestas. No era solo un retraso, era un problema serio. Comprendí entonces que la urgencia por mi firma tenía una fecha límite real. No se trataba solo de codicia, se trataba de evitar un colapso financiero. Mientras servía platos a los clientes, mi mente volvía una y otra vez a la fiesta, a la sonrisa de Mateo, al bolígrafo listo, al abogado esperando. Pensé en lo cerca que estuve de firmar por pura presión social, por no querer arruinar el momento frente a todos. Ricardo regresaba cada madrugada cansado pero sereno. Me contaba que el trabajo no era pesado, que el dueño del estacionamiento confiaba en él. A veces se quedaba mirando mis manos mientras yo amasaba el pan dulce y decía que le recordaba cuando empezamos en el mercado, con nada más que voluntad. Poco a poco, el puesto frente a la casa comenzó a tener clientes habituales. Vecinas mayores que apreciaban la comida casera, trabajadores que pasaban temprano por un café. Cada moneda que guardaba en la caja me devolvía una sensación de control. Una tarde, mientras recogía las mesas, Teresa me contó que la Casa de Puebla había sido mencionada como referencia en una negociación fallida. No sabía si era formal o solo conversación entre socios, pero el rumor corría. Sentí un golpe seco en el estómago. La casa no era solo paredes. Era el lugar donde crié a mis hijos, donde celebramos cumpleaños, donde lloramos pérdidas. Pensar que había sido usada como ficha en una negociación me resultaba insoportable. Esa noche encendí el teléfono unos minutos. Había menos mensajes que antes. El tono había cambiado. Mateo escribió que todo se estaba complicando y que necesitaba hablar conmigo de manera urgente. Lucía no dijo nada nuevo, solo un mensaje breve diciendo que esperaba que estuviera bien. No respondí. Días después,
Teresa regresó del mercado con otra noticia. Un vecino de Puebla comentó que Mateo había tenido una discusión fuerte con uno de sus socios y que la policía había sido llamada para calmar los ánimos. No hubo detenciones, pero la reputación ya estaba dañada. Me senté en la cocina con las manos sobre la mesa. No sentí alegría. Sentí una confirmación amarga. El plan que habían armado con tanto cuidado estaba empezando a desmoronarse. Ricardo me dijo que el karma no necesita ruido, que a veces basta con dejar que las decisiones equivocadas sigan su curso. Yo asentí, aunque dentro de mí todavía había una parte que quería protegerlos del golpe que venía. Un fin de semana, mientras preparaba una cantidad mayor de mole para una pequeña reunión en el barrio, recibí un mensaje de una prima. Decía que Lucía estaba bajo revisión interna en el banco por irregularidades en ciertos créditos. No acusaciones formales, pero sí preguntas incómodas. Comprendí que la presión no era solo para Mateo. Lucía también estaba atrapada en la red que habían tejido juntos. En la residencia privada donde planeaban internarme, según supe por Teresa, había cancelado la reservación por falta de pago inicial. Aquello me hizo cerrar los ojos un segundo. El lugar que iba a convertirse en mi prisión simbólica ahora era solo un contrato incumplido. Una tarde, mientras contaba el dinero del día, me di cuenta de algo importante. No estaba esperando una llamada para salvarlos. No estaba planeando regresar para firmar nada. Estaba construyendo algo nuevo, pequeño pero mío. Ricardo empezó a hablar de ahorrar para rentar un espacio un poco más grande, tal vez con techo fijo para la temporada de lluvias. Yo sonreí por primera vez sin sentir peso en el pecho. El número desconocido volvió a aparecer en la pantalla. Esta vez contesté con menos temor, y una voz distinta me informó que Mateo había sido hospitalizado por un colapso físico provocado por el estrés. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Colgué sin decir mucho y miré a Ricardo. Sabía que tarde o temprano tendría que regresar a Puebla, no para firmar, no para negociar, sino para mirarlo a los ojos y decir lo que no había podido decir aquella noche frente a todos. La noticia del hospital me dejó sentada en la silla de plástico frente al puesto sin poder moverme durante varios minutos. Ricardo estaba acomodando unas cajas cuando me vio la cara. No tuve que decir mucho. Solo pronuncié el nombre de Mateo y la palabra hospital. Él dejó lo que tenía en las manos y se acercó despacio. La persona que llamó no dio demasiados detalles. Dijo que Mateo había sufrido un colapso físico provocado por estrés intenso, y que no era algo irreversible, pero que el susto había sido grande. Colgué con el corazón acelerado. No sentí odio, tampoco alivio. Sentí una mezcla difícil de explicar. Era mi hijo, el mismo niño que corría por el patio de la casa con las rodillas raspadas, y al mismo tiempo era el hombre que había preparado un expediente para declararme incapaz. Esa tarde, Teresa confirmó algo más. La Casa de Puebla estaba entrando en un proceso formal de revisión por parte de una institución financiera. No mencionó la palabra embargo directamente, pero la insinuación era clara. Si las deudas no se cubrían, la propiedad podría verse comprometida. Ricardo escuchó en silencio. Luego dijo que aquello explicaba la urgencia desesperada por mi firma. Sin el poder legal, no podían disponer libremente del inmueble. Sin la casa, pues los compromisos de Mateo quedaban al descubierto. Encendí el teléfono otra vez. Había varios mensajes de Lucía. Uno decía que la situación era delicada, que Mateo estaba mal, que necesitábamos hablar como familia. Otro insinuaba que si yo hubiera firmado a tiempo, quizá nada de esto habría escalado tanto. Esa frase me atravesó como una espina. No respondí de inmediato. Me levanté y caminé hasta la pequeña plaza cercana. Necesitaba aire. Mientras avanzaba, pensé en la última vez que Mateo me pidió confianza absoluta. Fue aquella noche frente a los invitados, cuando sostuvo el bolígrafo como si fuera un simple trámite.
Ahora todo estaba cayendo. Socios molestos, créditos cuestionados, reputación dañada. Teresa recibió más noticias por conocidos. Al parecer hubo una confrontación fuerte entre Mateo y uno de sus inversionistas. Las voces se elevaron. Hubo amenazas de demandas. El nombre de nuestra familia comenzó a circular en conversaciones incómodas. También supe que Lucía estaba bajo revisión interna en el banco. No una acusación formal todavía, pero sí preguntas sobre garantías y documentación. Comprendí que el plan que habían armado juntos estaba empezando a fracturarse entre ellos. Una prima me escribió diciendo que los hermanos discutieron públicamente y que Lucía culpaba a Mateo por haberla arrastrado a un riesgo innecesario. Mateo, según ella, decía que todo lo hizo para proteger el patrimonio familiar. Patrimonio. Esa palabra seguía apareciendo como justificación. Esa noche, sentada frente a la mesa de Teresa, abrí el portafolio por última vez. Lo hice sin lágrimas, solo con una serenidad nueva. Revisé la hoja donde se mencionaba mi incapacidad. Pensé en lo fácil que habría sido para ellos avanzar si yo hubiera firmado bajo presión. Ricardo me preguntó si pensaba regresar a Puebla de inmediato. Le dije que no aún. Quería claridad. No quería que mi regreso fuera interpretado como rendición ni como rescate financiero. Al día siguiente recibí otro mensaje, esta vez de Mateo directamente. Decía que necesitaba hablar conmigo, que las cosas se estaban complicando, que el banco estaba presionando. No pidió dinero, pidió conversación. Sentí un tirón en el pecho. Durante años fui quien resolvía problemas, quien calmaba tormentas familiares. Ahora debía decidir si intervenir o dejar que enfrentara las consecuencias de sus actos. Ricardo fue claro. Dijo que ayudar no significa aceptar manipulación, que si regresaba, debía hacerlo desde la dignidad, no desde la culpa. En esa misma tarde llegó otra llamada. Confirmaron que Mateo estaba estable, pero que el médico recomendaba reposo y menos estrés. Escuché la palabra estrés varias veces. Pensé en la presión que él mismo había creado al intentar controlar lo que no le pertenecía. Miré mi puesto, mis manos manchadas de mole, el pequeño ingreso del día. Era modesto, pero era mío. Nadie podía cuestionar mi capacidad para administrarlo. Al caer la noche me senté con Ricardo en el patio. Le dije que regresaría a Puebla, pero no para firmar ni para salvar inversiones. Regresaría para mirarlo a los ojos y decirle claramente que mi vida no era una garantía bancaria. Mientras el cielo se oscurecía, sentí que la próxima conversación no sería una negociación, sería una confrontación necesaria que llevaba meses esperando. Dormí poco esa noche, no por miedo, sino por la claridad de lo que debía hacer. A la mañana siguiente le dije a Ricardo que iría a Puebla. No regresaba como madre desesperada ni como mujer confundida. Regresaba como Beatriz Herrera, dueña de su nombre y de sus decisiones. Ricardo insistió en acompañarme. No discutí. Sabía que su presencia sería mi respaldo silencioso. El camino hacia Puebla se me hizo más corto que aquella noche en que huimos. Tal vez porque ahora no huía. Ahora avanzaba con intención. Al llegar al hospital sentí un golpe de realidad. Los pasillos blancos, el olor a desinfectante, el murmullo contenido de las familias esperando noticias. Lucía estaba sentada en una banca, con el rostro pálido y los ojos hinchados. Cuando me vio, se levantó de inmediato. No corrió hacia mí, se quedó quieta como si no supiera si tenía derecho a acercarse. Me dijo que Mateo estaba estable, que el médico habló de un colapso por estrés severo. Evitó mirarme a los ojos cuando mencionó la palabra estrés. Le pregunté si todo eso había valido la pena. No respondió directamente. Dijo que la situación financiera se salió de control, que los socios presionaron, que el banco exigía garantías. Escuché excusas mezcladas con miedo. Le dije que no estaba allí para hablar de números. Entré a la habitación con Ricardo detrás de mí.
Mateo estaba recostado, más delgado, con una vía en el brazo y el orgullo roto en la mirada. Por un segundo vi al niño que fue. Luego recordé el portafolio. Se hizo un silencio largo. Él habló primero. Dijo que nunca quiso hacerme daño, que todo fue por proteger lo que tanto nos costó construir. Usó de nuevo la palabra proteger. Lo interrumpí con calma, pues le dije que proteger no es preparar un documento para declararme incapaz. Proteger no es esconder papeles bajo una mesa ni intentar que firme bajo presión. Mateo cerró los ojos un instante. Admitió que el plan no fue improvisado, que llevaba semanas organizándolo. Dijo que creyó que si yo firmaba el poder legal, podrían resolver las deudas y luego explicármelo con calma. Sentí una mezcla de dolor y firmeza. Le respondí que explicarme después no cambia la intención previa, que la traición no se mide por el resultado, sino por la decisión tomada. Ricardo dio un paso adelante y dijo que lo que más nos dolió no fue el dinero, fue que nos consideraran un obstáculo que debía apartarse. Mateo intentó justificarse hablando de presión, de plazos, de inversionistas agresivos. Yo lo escuché sin interrumpir. Luego le pregunté algo simple. ¿Y si de verdad pensó que yo no tenía derecho a decidir sobre mi propia vida? No respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que tuvo miedo, que creyó que era la única salida. Le dije que el miedo no autoriza a quitarle la dignidad a quien te dio todo. Que yo podía perder una casa, pero no permitiría que me arrebataran mi capacidad como mujer. Lucía apareció en la puerta. Escuchó parte de la conversación. Dijo que también estaba bajo presión, que el banco estaba investigando ciertas garantías. Su voz ya no tenía seguridad, solo cansancio. Les expliqué que no firmaría nada, que no asumiría deudas que no contraje, que no volvería a sentarme frente a un documento preparado a mis espaldas. Mateo preguntó si eso significaba que lo abandonaba. Esa palabra me atravesó. Le dije que no lo abandonaba, pues pero tampoco me sacrificaría para cubrir decisiones que él tomó sin consultarme. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, solo una verdad dicha en voz clara. Le recordé que la edad no me quita derechos, que no soy una cifra en un balance ni una garantía disponible, que si alguna vez necesitara ayuda real, la pediría yo misma, no aceptaría tutela disfrazada de amor. Mateo bajó la mirada. Lucía se mantuvo en silencio. Antes de salir, les dije que si querían reconstruir algo conmigo, tendría que empezar por reconocer públicamente que nunca estuve incapacitada y que intentaron usar esa narrativa para justificar un control indebido. No prometí reconciliación, no prometí apoyo económico. Salí de la habitación con Ricardo a mi lado. En el pasillo sentí una ligereza que no esperaba. No era felicidad, era coherencia. Mientras caminábamos hacia la salida, recibí un mensaje en el teléfono. Confirmaba que el proceso sobre la casa seguía su curso y que la situación financiera de Mateo no estaba resuelta. Guardé el celular sin alterarme. Por primera vez entendí que ya no podían usar el miedo para manipularme. Y mientras atravesaba las puertas del hospital, supe que la próxima etapa no dependería de lo que ellos intentaran hacer, sino de los límites que yo ya había decidido no volver a cruzar. El camino de regreso a Oaxaca fue silencioso, pero ya no estaba cargado de tensión, sino de una aceptación firme. Ricardo manejaba con las manos seguras sobre el volante y yo miraba por la ventana sin sentir el nudo que me acompañó durante meses. No había resuelto todo, pero había dicho lo que necesitaba decir. 2 días después, recibí la confirmación formal. La Casa de Puebla entraba en proceso de ejecución por los compromisos financieros que Mateo no logró cubrir. La palabra embargo apareció por primera vez en un mensaje claro. Me quedé sentada con el teléfono en la mano sin llorar. Pensé en las paredes que pinté tantas veces, en el patio donde colgaba la ropa, en la cocina donde preparé cientos de comidas para mis hijos.
Cada rincón guardaba una historia, pero también entendí que ninguna pared definía mi valor. Ricardo me miró con preocupación y me preguntó si quería intentar hacer algo para salvarla. Negué con la cabeza. Si regresaba a luchar por esa casa, volvería al mismo círculo de presión y culpa. El taller también cerró. Un vecino me envió una fotografía del portón bajado con un letrero de aviso. Ver esa imagen fue como despedirme de una parte de nuestra juventud. Aún así, y no sentí rabia, sentí duelo. Mateo perdió varios socios de manera definitiva. Algunos lo acusaron públicamente de mala gestión. Su nombre, que antes era mencionado con respeto en ciertos círculos, empezó a sonar con desconfianza. No era un escándalo nacional, pero en una ciudad como Puebla los rumores pesan. Lucía, por su parte, fue suspendida temporalmente mientras el banco revisaba los créditos donde aparecía nuestra propiedad como referencia indirecta. No me pidió dinero, no me pidió firmar nada. Solo envió un mensaje breve diciendo que ahora entendía que habían cruzado un límite. Lo leí sin responder de inmediato. No por orgullo, sino porque necesitaba asimilar lo que significaba esa frase. Una tarde, mientras acomodaba los frascos de mole en el pequeño puesto ya más estable, Teresa me comentó que la casa había sido oficialmente notificada. El aviso estaba pegado en la puerta principal. Imaginé la hoja blanca sobre la madera que yo misma barnicé años atrás. Respiré profundo y seguí trabajando. Ricardo empezó a hablar de rentar un espacio un poco más grande para el puesto. Decía que el barrio nos había recibido bien, que la gente apreciaba la comida casera. Por primera vez desde que salimos de Puebla, hablamos del futuro sin mencionar la palabra deuda. Esa noche cenamos en silencio, pero era un silencio distinto. No era de huida, era de cierre. Pensé en Mateo en su habitación de hospital, en Lucía enfrentando preguntas incómodas en el banco. Pensé en la fiesta de aniversario, en el bolígrafo extendido, en el vino derramado sobre el mantel blanco. Todo aquello parecía lejano y cercano al mismo tiempo. Me di cuenta de que la verdadera pérdida no fue la casa ni el taller. Fue la confianza ciega. Esa no se recupera con trámites ni con disculpas apresuradas. Días después, recibí una carta física enviada por Mateo. No era un mensaje breve ni una exigencia. Era una carta escrita a mano. Decía que quería hablar conmigo una última vez antes de que las cosas cambiaran para siempre. Sostuve el sobre varios minutos antes de abrirlo. Ricardo me observaba en silencio. Sabía que ese encuentro no sería para negociar propiedades ni firmar documentos. Sería para definir qué tipo de relación quedaría en pie después de todo lo que habíamos atravesado. Y mientras doblaba la carta y la guardaba sobre la mesa, entendí que el siguiente paso no tendría que ver con bienes materiales, sino con algo mucho más delicado que aún estaba pendiente de resolverse. Abrí la carta esa misma noche, sentada frente a la mesa donde ahora contaba las monedas del día, en lugar de revisar cuentas del taller. La letra de Mateo era irregular, menos firme que antes. No hablaba de dinero, no mencionaba firmas. Escribía que había cruzado una línea que jamás imaginó cruzar, que el miedo a perderlo todo lo volvió ciego, que necesitaba verme una última vez para decirme algo sin intermediarios. No lloré al leerla. Sentí cansancio, pero también una paz extraña. Ricardo me preguntó si quería verlo. Le respondí que sí, pero en mis condiciones. No regresaría a la antigua casa, ni a una oficina, ni a ningún lugar donde me sintiera presionada. Le propuse encontrarnos en un café discreto en Puebla, a plena luz del día. Sin abogados, sin documentos, sin testigos que pudieran convertir la conversación en espectáculo. Mateo aceptó. El día del encuentro llegué antes. El café olía a pan recién horneado y a café fuerte. Me senté cerca de la ventana. Sentí el pulso acelerado, no por miedo, sino por la importancia del momento. Mateo entró unos minutos después. Vestía más sencillo que antes,
No llevaba traje, no llevaba esa seguridad de vendedor exitoso. Se sentó frente a mí y durante unos segundos ninguno habló. Fue él quien rompió el silencio. Dijo que todo había salido mal, que la inversión fracasó, que la presión lo llevó a tomar decisiones desesperadas. Reconoció que el plan de la fiesta fue pensado con anticipación. Admitió que hablaron con el médico, que organizaron los papeles, que creyeron que si firmaba esa noche podrían resolver todo sin que yo entendiera el alcance real. Escuchar esa confesión en voz alta dolió más que leerla en documentos. Le dije que lo que más me hirió no fue la posibilidad de perder la casa, sino la facilidad con la que intentaron declararme incapaz. Le recordé que durante 40 años administré un negocio familiar sin ayuda, que pagué deudas, que negocié contratos, que crié hijos que ahora dudaban de mi lucidez. Mateo bajó la mirada. Dijo que no pensó en mí como mujer, solo como solución financiera. Esa frase fue más honesta que cualquier disculpa. Le expliqué que perdonar no significa olvidar límites, que el amor no otorga derecho a controlar, que mi edad no es una invitación a decidir por mí. Me preguntó si algún día podría recuperar mi confianza. Le respondí que la confianza no se promete, se demuestra con actos y con respeto sostenido en el tiempo. No le ofrecí fechas ni condiciones. No hubo abrazos largos ni escenas dramáticas, y solo un silencio que decía más que cualquier palabra. Antes de levantarnos, le pedí algo concreto. Que dejara claro ante la familia que nunca estuve incapacitada, que la narrativa de mi confusión fue una estrategia equivocada. Si quería reconstruir algo conmigo, debía empezar por reconocer públicamente la verdad. Asintió sin discutir. Regresé a Oaxaca esa misma tarde. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, pensé en todo lo que había cambiado en menos de un año. Perdí la casa donde crié a mis hijos. Perdí el taller que levantamos con sacrificio, pero no perdí mi nombre ni mi voz. Ricardo me recibió con una sonrisa tranquila. Le conté la conversación sin adornos. Él me abrazó y dijo que lo importante era que yo no cedí. Los meses siguientes fueron más estables. El puesto creció. Alquilamos un pequeño local con techo firme. Las vecinas ya me conocían como la señora del mole, no como la mujer que huyó de un conflicto familiar. Lucía envió un mensaje breve diciendo que estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones y que respetaba mi postura. No hablaba de reconciliación, hablaba de aprendizaje. La casa de Puebla ya no era nuestra. El taller quedó en el pasado. A veces sueño con esas paredes, pero ya no despierto con angustia. He entendido algo que me tomó años aceptar. La maternidad no es un contrato de obediencia eterna. El amor no es poder legal. Y la dignidad no se negocia por miedo. Hoy tengo 70 años. Me levanto temprano, preparo mi mole, saludo a las clientas que llegan con historias parecidas a la mía. Mujeres que también enfrentaron traición, manipulación, exclusión. Si tú que me escuchas has vivido algo así, no guardes silencio por vergüenza. No confundas sacrificio con renuncia total a tu voluntad. Nuestra edad no nos quita el derecho a decidir. No gané esta historia con venganza. Gané al decir no cuando quisieron decidir por mí. Gané al irme a tiempo. Y mientras cierro el local al final del día y veo a Ricardo esperándome para caminar juntos de regreso a casa, sé que la libertad que ahora siento vale más que cualquier propiedad que haya quedado atrás. Descargo de responsabilidad. Disclaimer. Este video ha sido creado únicamente con fines informativos, educativos y de entretenimiento. Aunque nos esforzamos por garantizar que la información presentada sea reflexiva y bien investigada, el contenido se basa en fuentes públicas que incluyen, entre otros, artículos, comentarios en redes sociales, foros públicos, análisis editoriales y testimonios generados por usuarios. No garantizamos la exactitud absoluta, ni pretendemos ofrecer información oficial, definitiva o exhaustiva.
Este video no constituye asesoramiento profesional de ningún tipo y se recomienda encarecidamente a los espectadores que verifiquen los hechos por sí mismos y consulten fuentes fiables al formarse una opinión o tomar decisiones. Este contenido no tiene la intención de desacreditar, difamar o dañar a ninguna persona, grupo, entidad o nación. Por el contrario, su objetivo es presentar diversas perspectivas, crear conciencia y fomentar un diálogo respetuoso y una reflexión más profunda sobre el mundo que nos rodea. Te invitamos a abordar todo el contenido con pensamiento crítico y mente abierta. Gracias por ver nuestros videos y por ser una parte valiosa de nuestra comunidad. Y el equipo de Plato Frío